Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV para ahondar en las tendencias del mercado de capital en Santiago. Estamos junto a Marcelo Carrer, director asociado de la consultora de bienes raíces JLL. Marcelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Sofía. Un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, para comenzar, ¿cuáles serían las condiciones que favorecieron el auge de este mercado? Bueno, las condiciones son varias. El mercado, como habíamos hablado la vez pasada, es un mercado que se fue sofisticando año tras año ante las diferentes crisis que fueron afectando las diferentes alternativas de inversión. Siempre invertir en ladrillos es algo recomendable y sobre todo ladrillos arrendados. En la renta fija es algo donde muchos fondos lo tomaron como principal alternativa, donde si bien las tasas de retorno son menores, es un mercado que tiende a un mediano plazo sin mayores riesgos. Entonces, a partir del 2008 sobre todo, tomaron mucha fuerza el arribo de grandes inversiones, grupos de inversión extranjeros que vieron como alternativa mercados fuera de Europa, de Estados Unidos, pero estables como Chile. ¿Cuáles serían las principales características de este mercado, Marcelo? Bueno, todo lo que concierne a diversidad de mercados, o sea, no está todo concentrado en un solo lugar, sino tenés mercados como Ciudad Empresarial, Providencia, Centro, Las Condes, el producto también, el usuario, el tipo de usuario, hay muchas empresas fuertes nacionales, hay muchas empresas multinacionales, y también todo lo que afecta o se relaciona con el real estate, que es las variables, la estabilidad económica, las reglas claras de la UEF también, que ayudan a que un inversor pueda tener una proyección de mediano y largo plazo sin mayores riesgos. También ustedes mencionan acá dos principales modelos de negocio, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las dinámicas? Bueno, en todo lo que es compraventa de activos inmobiliarios en oficinas, sobre todo, se pueden destacar dos grupos grandes. El principal grupo es el de fondos inmobiliarios, o grandes grupos inmobiliarios que invierten por lo general en edificios enteros, en proyectos logísticos, en inmuebles donde se tiene el control o la totalidad del mueble. La tendencia es a eso. Que por lo general compran con un horizonte de 7 años para adelante. El mercado más enfocado en lo que es arriendos que en lo que es la pasada, digamos, como se conoce aquí, donde entramos al otro grupo que hay mucho de capital privado, donde busca comprar bien, arrendar y tener una salida donde es más dinámico. O sea, la salida puede ser cuando llega una buena oferta o cuando se quiere vender para comprar otra cosa. En cambio, el primer grupo, que son los fondos de inversión, tienen un plan, tienen que cumplir con ese plan y esos plazos y no se pueden mover mucho más allá de eso. ¿Cuáles serían los efectos del auge del mercado de capitales en el mercado de oficinas? Bueno, los efectos siempre son buenos. La repercusión siempre fue positiva respecto de que al arribar grupos y al sofisticarse los grupos locales, el producto que se hizo en los últimos años es mucho mejor. Se está creciendo en lo que son estándares, cómo se construye un edificio. Antes se construía mucho para dividirlo en pedacitos, ahora se construye para usuarios corporativos y para compradores corporativos, sean extranjeros o chilenos. Y el vaso medio vacío de esto es que, dado el auge que hubo, mucha gente empezó a construir para vender, lo que hizo que se aceleraran la oferta. Digamos. La demanda dominó la construcción de los últimos proyectos. Entonces, lo que hizo fue acelerar un poquito más de lo normal, por eso se habla un poco de que puede subir la vacancia, del sobrestock que podría haber. Lo que comentábamos antes de comenzar la entrevista, que me gustaría ahondar un poco, es el tema de comparar lo que pasa en nuestro país con otros países de América Latina. Bueno, es muy interesante porque hace unos años atrás, no muchos años, estábamos hablando de 10 años atrás, Chile tenía, el mercado de oficinas de Santiago se consideraba barato. Era un mercado que por menos de $2.000 podrías comprar cosas muy interesantes
que no pasaba ni en Buenos Aires, ni en Brasil, ni en Ciudad de México. En medida que el mercado fue creciendo, fue teniendo su identidad y fue sofisticándose, ahora los mercados, el valor de mercado, del mercado de capitales, está en el mismo rango de las principales ciudades, lo que es muy bueno porque muestra un buen volumen, muestra un valor que tiene que ver con el que el inversor está acostumbrado, o sea, un valor muy bajo genera un desequilibrio, un valor muy alto genera también otro desequilibrio, o simplemente que no se invierta. En cambio, es un valor que tiene mucho que ver. Estamos hablando de más o menos $2.500, $3.500, lo que es alrededor de un promedio de entre 80 y 100 UF por metro cuadrado para oficinas clase A. Sí, me comentabas que hay ciudades como Bogotá, por ejemplo, donde se ve sí una tendencia mucho más al alza, digamos. Sí, de hecho Bogotá es una ciudad que los valores hoy por hoy en dólares están el doble, están en $6.500, que bueno, no estoy tan en detalle, pero se puede entender como una burbuja o como un riesgo para un inversor. El inversor por lo general trata de entrar lo más barato posible, más allá de que la rentabilidad sea menor. ¿Por qué? Porque si después el mercado se desacelera, cuando un inversor entró caro, pierde competitividad, le pierde ese colchón de poder decir, bueno, salgo con arrendos más baratos o doy arrendos de vacancia. En cambio, cuando un inversor entra muy alto, realmente está obligado a mantener esos valores de arriendo muy altos. Marcelo, ya volviendo a nuestro país y con el tema que no podemos dejar de lado con la reforma tributaria, ustedes me decían que también se están todavía evaluando cuáles serían los efectos, cuáles podrían ser los riesgos para el mercado. Bueno, los efectos se ven ya mismo. Hay un estado de incertidumbre que genera que se está tomando más tiempo para las decisiones, para lo que son las compraventas de oficinas sobre todo. Esto es lógico porque se están generando nuevas reglas y hasta que no se conozcan a cabalidad y hasta que no se conozcan los efectos, la gente prefiere esperar. Estamos hablando de que de septiembre a fin de año deberíamos ya tener una claridad en lo que va a pasar. Entonces, si uno dice, bueno, voy a invertir, no sé, 20, 30 millones de dólares, prefiero esperar 6 meses y hacerlo después que equivocarme. Entonces, el estado ahora es de incertidumbre que genera un retraso en las decisiones, lo que no podría decirte si es realmente algo que va a afectar negativamente o es algo que realmente positivamente es difícil cuando uno escucha a los expertos es difícil decir imaginárselo, pero muy probablemente sigan las cosas como están, se tengan que hacer unos pequeños ajustes, pero no debería ser un gran impacto. O sea, ustedes están evaluando una vez que ya se conozca en detalle la reforma tributaria, cuando ya sepamos qué es lo que se aprobó, qué es lo que se dejó de lado. Ahí podrían ustedes hacer ya una proyección más. Exactamente, o un poquito más cuando bueno, ya esté más trabajado. Ahora, digamos, hay un proyecto presentado, todavía no se sabe cuándo se va a aprobar, qué se va a aprobar, qué repercusiones va a haber. Y ahora siendo ya, dejando un poco de lado la reforma tributaria, si bien no se puede porque ya está presente, pero ¿cuáles serían las perspectivas que tienen ustedes para este mercado en Santiago en el año 2014-2015? Bueno, es un buen mercado, realmente todavía tiene algunos desafíos, que es la escala. Todavía es un mercado donde se está considerado pequeño, que está creciendo y eso va a generar mayores oportunidades para la inversión. Se está también tomando su carácter, como decíamos, hay dos grandes grupos. Antes los fondos de inversión tenían pisos o tenían el 30% de un edificio, ahora están vendiendo eso, lo que genera que pequeños inversores puedan tomar espacios más chiquitos y los inversores más grandes puedan tomar edificios enteros. Entonces yo creo que el 2014-2015 va a ser un buen año, ya con las reglas claras de lo que va a ser el mercado de capitales. Marcelo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando sobre la tendencia del mercado de capitales en Santiago. Por favor, un gusto y un placer estar aquí con todos. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.